Bienvenidos una vez más a su refugio seriéfilo predilecto, donde la intensidad de las historias y los giros inesperados nunca nos abandonan. Soy y estoy aquí, como cada semana, lista para guiarlos por los senderos de las producciones televisivas más cautivadoras que emergen desde la fascinante Turquía. Hoy nos embarcaremos en un viaje que estoy segura, encenderá su imaginación y desatará un torbellino de conversaciones del incierto futuro de nuestras parejas icónicas en la pantalla chica turca. Porque, admitámoslo, todos tenemos ese dúo de actores que ha logrado instalarse en nuestro corazón, esos que nos hacen suspirar con cada mirada, con cada roce de manos, con cada diálogo cargado de emoción. Pero en esta ocasión, vamos a trascender el mero anhelo, vamos a adentrarnos en un rumor, una posibilidad que flota en el ciberespacio y que tiene a la comunidad de fans al filo del asiento con las emociones a flor de piel. Así es, lo han adivinado. Vamos a desmenuzar la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos titanes de la actuación turca, vuelvan a unir fuerzas en una serie que se estrenaría en el año 2025. ¿Será que el destino, caprichoso como siempre, tiene reservado para ellos un nuevo capítulo de amor y drama? ¿Aceptará Hande embarcarse en esta nueva odisea actoral? Esa es la pregunta que resuena en todos los rincones de las redes sociales y que, juntos, vamos a intentar desentrañar en este vídeo. Así que si eres de los que pasan las noches en vela especulando sobre la próxima joya turca que te hará vibrar, si te deleitas con los romances apasionados y los dramas que te llevan al borde de las lágrimas, has llegado al lugar indicado. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y exclusivas. Y si este vídeo te gusta, déjanos tu like y compártelo con todos tus amigos seriéfilos. Ahora sí, con la energía al máximo, vamos a desgranar este jugoso tema. Y es que el tema de Kerem y Hande o Anker, como los bautizó cariñosamente su legión de seguidores, no es ninguna novedad en el panorama de la televisión turca. La química que destilaron en la pantalla en Senkalkam fue sencillamente electrizante, una auténtica explosión de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Esta serie, traducida al español como ¿Y tú quién eres?, nos presentó una historia de amor moderna, con idas y venidas, pero sobre todo, rebosante de pasión. Ed Serkan y Eda YLDZ se transformaron en personajes icónicos, y la conexión entre Kerem y Hande fue tan potente que trascendió la ficción, generando un sinfín de rumores y especulaciones sobre su relación en la vida real. La serie, una comedia romántica de manual, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con el sueño de estudiar arquitectura en el extranjero. Su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Serkan, un arquitecto adinerado y exitoso que, como si de un guión de telenovela se tratara, le propone un trato peculiar: fingir ser su prometida durante 2 meses para, de esta manera, reconquistar a su exnovia. Desde ese momento, las chispas comienzan a volar y una historia de amor que pasa de lo ficticio a lo real, nos cautiva en cada episodio. El éxito de Senkalkam fue arrollador, no solo en Turquía, sino en un incontable número de países alrededor del globo. Se convirtió en un fenómeno cultural y la pareja protagónica se consagró como una de las más queridas y seguidas del universo televisivo turco. Sin embargo, como todos sabemos, su romance en la vida real tuvo un desenlace inesperado, dejando a un gran número de fans con el corazón roto. Pero aquí es donde entra en escena el rumor que ha puesto a todos al borde del asiento. Se imaginan una segunda oportunidad para ellos, pero esta vez en una historia completamente nueva, con personajes diferentes. No podemos negar que a muchos nos encantaría volver a verlos juntos en la pantalla. La química que emanaba de ellos era tan palpable que resultaba difícil creer que no había nada más allá de la ficción. Pero como bien sabemos, la vida real suele distar mucho de la fantasía televisiva y cada uno tomó su propio camino. Sin embargo, la noticia de que una nueva serie podría reunirlos en 2025 ha reavivado la esperanza de muchos fans, haciendo que sus corazones latan con fuerza. ¿Será verdad? Aún no existe confirmación oficial, pero la mera posibilidad nos hace soñar despiertos. Pero dejando a Anker por un instante a un lado, es esencial que hablemos de otras producciones turcas que nos han regalado parejas memorables y que quizás podrían inspirar a los productores a crear nuevas historias de amor protagonizadas por nuestros actores favoritos. Comencemos con Kara Sevda, una de las series más emblemáticas de los últimos años, un drama que caló hondo en la audiencia mundial. Kara Sevda, o Amor Eterno como se le conoce en algunos países de habla hispana, es un drama romántico que nos narra la historia de un amor que parece imposible, el de Kemal,
interpretado con maestría por Burak Özçivit y Nihan, personificada por la talentosísima Neslihan Atagul. La trama nos sumerge en un laberinto de intrigas, deseos de venganza y por encima de todo, un amor que lucha contra viento y marea. La conexión entre Burak y Neslihan era tan intensa que nos hacía sufrir con cada escena, y su trabajo interpretativo dejó una huella indeleble en el corazón de los espectadores. La historia se inicia cuando Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, conoce a Nihan, una chica de clase alta con una vida rodeada de lujos y privilegios. Entre ellos surge un amor profundo y sincero, pero la diferencia de clases y las maquinaciones de sus respectivas familias terminan por separarlos. Años después el destino vuelve a entrelazar sus caminos y, a pesar de que ambos han cambiado, la llama del amor sigue encendida. La serie nos enseña cómo el amor puede ser tan fuerte como para desafiar cualquier obstáculo, incluso el paso del tiempo y las circunstancias más adversas. Kara Sevda no solo destacó por una trama adictiva y unas actuaciones de primer nivel, sino también por una banda sonora que hacía vibrar el alma y una impecable puesta en escena. La serie cosechó un éxito rotundo a nivel mundial, siendo reconocida con múltiples premios internacionales. Si disfrutas de los dramas románticos con toques de misterio y sed de venganza, esta serie es un imprescindible en tu lista. Siguiendo con nuestro recorrido por las parejas que han dejado una marca en la historia de las series turcas, no podemos dejar de mencionar el dúo protagónico de Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que causó un gran revuelo en su momento y que a día de hoy sigue generando debates y análisis. En esta producción, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ nos regalaron interpretaciones desgarradoras de dos personajes atrapados por un amor prohibido, un amor que traspasa todos los límites de lo socialmente aceptable. La historia nos presenta a Biter, una joven de una belleza inusual e inteligencia notable, que contrae matrimonio con un millonario mucho mayor que ella. En su nuevo hogar conoce a Belul, el sobrino de su marido, un hombre apuesto y seductor que le arrebata el corazón. Entre ellos nace una pasión irrefrenable que los lleva a cometer actos que tendrán consecuencias devastadoras para todos los que los rodean. Aşk Memnu es un drama de dimensiones épicas que nos muestra los lados oscuros del amor y el poder destructivo de la pasión. La serie fue un fenómeno en su época, abriendo debates sobre los límites del amor, la moral y las convenciones sociales. Las actuaciones de Beren y Kıvanç fueron aclamadas por la crítica y el público, catapultándolos a lo más alto del firmamento de la actuación turca. Aşk Memnu es una serie que no deja a nadie indiferente, un drama inolvidable que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y para aquellos que prefieren historias más ligeras, no podemos dejar de mencionar Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que le roba el corazón al instante. Entre ellos nace una historia de amor llena de momentos divertidos y tiernos, que nos hacen creer en la magia del amor a primera vista. La química entre Demet y Can fue magnética, y su frescura y naturalidad conquistaron a los espectadores de todo el mundo. Erkenci Kuş es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia ligera y entretenida, con toques de humor y mucho romance. La serie es una bocanada de aire fresco que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué es lo que haría tan especial un reencuentro de Kerem y Hande en 2025? En primer lugar, como ya he mencionado, su química es innegable, es algo que se puede sentir a través de la pantalla. En segundo lugar, ambos han crecido mucho como actores desde Senkalkapm, y seguramente nos sorprenderían con interpretaciones mucho más maduras y complejas. Y en tercer lugar, y esto es pura especulación, la historia podría jugar con esa idea del reencuentro, de darles una segunda oportunidad, algo que seguramente conectaría de manera muy fuerte con los fans. Por supuesto, no todo es un camino de rosas. Sabemos que las agendas de los actores son muy apretadas y que este tipo de proyectos requieren de una gran inversión de tiempo y esfuerzo. Además está la cuestión de cómo manejar la expectativa de los fans, ya que después de Senkalkapm, cualquier otra producción juntos sería vista con lupa. Pero como siempre decimos, en el mundo de las series turcas todo es posible. Solo nos queda esperar y ver qué nos depara el destino. Y para alimentar aún más la imaginación, ¿qué género de serie les gustaría ver protagonizada por Kerem y Hande? ¿Una comedia romántica al estilo Senkalkapm, pero con una historia más madura?
O tal vez un drama épico al estilo Karasevda, donde puedan demostrar todo su potencial dramático. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, el simple hecho de que esta posibilidad esté en el aire, nos emociona y nos hace soñar. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las parejas más memorables de las series turcas, y que se hayan emocionado tanto como yo con la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en 2025. Recuerden que toda esta información es puramente especulativa, así que no se tomen nada de esto como un hecho confirmado. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre las series que hemos mencionado hoy, y por supuesto sobre qué tipo de serie les gustaría ver protagonizada por Kerem y Hande. Me encantará leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que la pasión turca nunca termina, así que si les gustó este vídeo, denle al botón de me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a este canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura seriéfila. Hasta pronto.